Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre los ferrocarriles en el desarrollo urbano. El grupo Rugrats, los integrantes somos Velasco, Hidalgo, Jeremy, Vladimir, Vera, Kochi, Johnny, Elías y Zambrano, Cano, Gisela. Introducción. ¿Qué es el ferrocarril? La aparición del ferrocarril y sus diversos elementos, rieles, estaciones, torres, desde el siglo XIX, símbolo de modernidad. El ferrocarril impuso un nuevo concepto de relaciones espacio-tiempo, hizo superar distancias y desplazamientos en volúmenes y cantidad de personas y mercancías. La implantación del ferrocarril para las ciudades supuso un fuerte impulso económico. Su dinamización y crecimiento realza todas las actividades económicas, conectando con el exterior. Las grandes aglomeraciones urbanas, por lo general, no explotan las posibilidades que ofrece como sistema de transporte interno, y la estación como nodo de intermodalidad, y las ciudades medias desestiman las opciones que posee como punto de entrada y elemento de intercambio de transporte. Aspectos sobresalientes en la historia de los ferrocarriles. Líneas sobre los carriles. La primera noticia de un sistema de transporte sobre carriles fue una línea de 3 kilómetros a lo largo de Corinto durante el siglo VI a.C., empujadas por esclavos. Estuvo funcionando por 600 años. El primer ferrocarril fabricado en 1768 de hierro y madera. En 1790 se usaron carriles de acero. En 1803 William Jessop inauguró la línea Surrey Iron Railway al sur de Londres, tirado por caballos. Los transportes en carriles comenzó a reaparecer en Europa en 1350 y en 1515 Austria se usó carriles de madera movidas por fuerza animal. Actualmente sigue en servicio. A partir de esa fecha se generalizó el uso en minas europeas. Durante el siglo XVII las vagonetas de madera trasladaban mineral de dentro de las minas y la evolución de este sistema apareció el primer tranvía permanente en 1810, el Leiper Railroad en Pensilvania. La era del vapor. Desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras de vapor que pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera patentada de 1796 y revisada en 1782 con motores pesados. En 1804, utilizando un motor de alta precisión, Richard Trevithick presentó la primera locomotora capaz de arrastrar un tren en Reino Unido. En 1830 se inauguró la primera línea del ferrocarril interurbano, la línea que unía Liverpool con Manchester. Las locomotoras se extendieron por todo el mundo. Electrificación y dieselización. En 1838 las primeras pruebas de trenes eléctricos por Robert Davidson. La primera línea del ferrocarril convencional electrificada fue la línea Roslag en Suecia. En 1890 Londres, París y México usaron nueva técnica para usar líneas de metro urbanas. Tras la Segunda Guerra Mundial se hizo costoso el carbón y se hicieron locomotoras de diésel más potentes. La crisis del petróleo de 1973 cambió la tendencia de los tranvías. Trenes más veloces. En 1939 Italia inauguró un tren de alta velocidad con el electrotreno ETR 200, con un récord de 204 km por hora, mientras que en Japón la primera línea de alta velocidad ferroviaria llamado Shinkansen, conocido como el tren bala. Con el paso del tiempo, ese sistema se extendió por otros países como Francia, España, Alemania, lo que hizo recuperar el viajero interurbano. Historia de los ferrocarriles en Bolivia. No cabe duda que la infraestructura caminera en Bolivia es deficiente, comenzando de una situación muy precaria a inicios de 1900. El país intentó satisfacer la demanda por más y mejores caminos por gran parte del siglo XX. La baja densidad de carga fue un óbice. Hasta mediados del siglo XX los esfuerzos por incrementar la red caminera fueron enteramente nacionales, con escasos recursos propios. Los ferrocarriles fueron fundamentales para conectar a Bolivia primero con el Pacífico y luego con el Atlántico. Durante la primera mitad del siglo XX, los ferrocarriles se constituyeron como los únicos canales a través de los cuales se podía exportar minerales en grandes volúmenes, pero también importar maquinaria, combustible, alimentos, cemento y otros insumos claves necesarios para el desarrollo del país.
El efecto de los ferrocarriles como un medio masivo de transporte de pasajeros no ha sido debidamente considerado por la escasa bibliografía sobre los ferrocarriles en Bolivia, que se ha concentrado más en su financiamiento, construcción y transporte de carga. La construcción de la infraestructura de transporte, ferrocarriles, caminos y luego carreteras también exigió que el Estado se reconfigurase para atender la demanda de estos medios requerirían. Había necesidad de diseño, inspección y construcción de los medios de transporte. Vamos a ir continuando como segunda parte, como mostramos en el índice en las primeras páginas, sobre nuestro tema que es ferrocarriles en el desarrollo urbano. El desarrollo de la red ferroviaria en Bolivia entre los años de 1900 a 1930. Bolivia llega al siglo XX con 525 kilómetros de ferrovías que conectaban el país con el Pacífico a través de una línea que era de Antofagasta a Uyuni, concluida en 1889 con un costo de 2.2 millones de libras de esterlinas. En 1892, la línea fue prolongada desde Uyuni hasta la ciudad de Oruro. A su vez, la compañía Huanchaca de Bolivia construyó por su cuenta el ramal Pulacayo y Uyuni con 36 kilómetros y la línea Pulacayo-Huanchaca con 12 kilómetros, y que esta a su vez constaba con un túnel de más o menos aproximada a los 3 kilómetros. ¿Cómo se compara la experiencia boliviana con el del resto de América Latina? Bueno, esta comparación, en el año de 1913, Bolivia estaba en el 8º lugar entre los 21 países en longitud de vía, que constaba con 1.346 kilómetros, pero con una densidad de líneas férreas que no era para nada impresionante. Bolivia también constaba un 19º lugar, esta por kilómetros de vía por cada 10.000 kilómetros cuadrados, y también ocupó un lugar de 10º lugar en kilómetros por cada 1.000 habitantes. La integración poblacional y comercial del transporte ferroviario. Durante este periodo, un importante impacto económico y social de los ferrocarriles fue el volumen de transporte de pasajeros. El incremento en el número de pasajeros reflejó la mayor integración del país a través de la movilidad de las personas y la existencia de un mercado para el transporte de personas que querían desplazarse de un lado al otro de manera más rápida y eficaz de lo que habían hecho antes. El primer tren de pasajeros en Bolivia, que fueron en Cochabamba-Binto y Cochabamba-Arani, a iniciativa de la compañía Elfec, Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba, y con un crédito de 300 libras esterlinas en Londres por Erlanger y CIA. Con aval del gobierno, se tendieron las vías férreas primero a Binto y después a Arani, con la conclusión del ferrocarril a Binto con 18 kilómetros, 1911, y el ferrocarril en Arani 60 kilómetros en 1914. Cochabamba fue a nivel nacional el primer departamento en contar con un tren interno que servía a su hinterland agrícola. El desarrollo de la red oriental de ferrocarriles. Vamos a hacer una reseña histórica entre los años de 1930 y 1952. La construcción de la red oriental fue emprendida para desarrollar la región de Santa Cruz y vincularla al Atlántico a través de las ferrovías Santa Cruz y Acuíba, con 517 kilómetros en la frontera argentina y Santa Cruz Corumba con 600 kilómetros en la frontera brasileña, respectivamente. A diferencia de los anteriores ferrocarriles construidos en Bolivia,
La llamada Z Oriental fue el esfuerzo binacional entre Bolivia y Argentina por un lado y Brasil por el otro lado, y fue financiada a cambio de petróleo. El empleo y sindicalización. El tendido de líneas férreas y el establecimiento de empresas ferroviarias dieron lugar al surgimiento de un contingente de trabajadores asalariados que se asociaron primero en federaciones de trabajo y luego en confederaciones. Si bien iniciaron una actividad en 1912, no llegaron a construir una organización nacional hasta 1922. En el interín, se establecieron federaciones locales, como por ejemplo Cochabamba, la Federación Ferroviaria de la Luz Eléctrica, la que habíamos mencionado, que se fundó en 1920. Las federaciones apoyaron las reivindicaciones de trabajo y salariales en las diferentes empresas. Vamos a mencionar la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La década de los 40 marca la transición de Bolivia de la época de los ferrocarriles a la de las carreteras modernas. Como claro ejemplo de esta transición está la decisión de llevar a cabo a regañadientes la construcción de una carretera entre Cochabamba y Santa Cruz en vez de la añorada vía férrea. Entre los años de 1952 a 1985, además de las 4 medidas clásicamente asociadas con la Revolución Nacional RN, el voto universal, reforma agraria, nacionalización de las minas y la reforma educativa, debemos agregar la nacionalización de los ferrocarriles extranjeros, que fue un proceso engorroso. En el contexto de la Revolución Nacional, los ferrocarriles también estuvieron sujetos a un incremento de huelgas y a tensiones laborales que complicaron su desempeño. Hablamos sobre la nacionalización de los ferrocarriles. En el año 1959, el gobierno de Bolivia asumió la administración de las líneas de Bolivian Railway Corporation debido a no haber logrado un acuerdo sobre el despido de personal que, según la empresa, era un motivo de su déficit. Según la empresa, ante el peligro del colapso del ferrocarril en 1962, el gobierno devolvió la administración del mismo al ferrocarril. En mayo de 1962 regresó a la administración británica luego de 3 años en los que el gobierno intentó administrarla. La Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE. ENFE fue creada por el Decreto Supremo el 6 de octubre de 1964 para administrar los ferrocarriles del FECAF y Bolivia Railway Corporation con 1.199 kilómetros y los ferrocarriles del estado que derivaban de estas líneas, 992 kilómetros. World Bank en 1972. La creación de ENFE fue una de las principales recomendaciones de la misión sobre rail que visitó el país un 8 de enero al 21 de febrero en el año 1962 por solicitud del Banco Mundial, y era una piedra fundamental para el inicio de la colaboración del Banco Mundial al país en el rubro ferroviario del Estado. ¿Qué sucedió entre el año 1985 a 2005? Tenemos como el transporte en los ferrocarriles. Al inicio del siglo XXI, alrededor del 20% de las exportaciones que se viabilizaban en ferrocarriles. En la red andina, los principales productos transportados eran los minerales, y en la red oriental, la soja representaba el 90% de la carga de exportación de los ferrocarriles. La capitalización o privatización de los ferrocarriles. Esta comenzó en el año de 1995, que se realizó un contexto de reformas neoliberales del gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada. Se llevó a cabo con varios objetivos,
como por ejemplo reestructurar el sector a través del ingreso de empresarios privados. Otra, reducir la interferencia política, atraer capitales para mejorar la infraestructura y las operaciones, regular el sector eliminando las distorsiones existentes, reducir la dependencia del sistema ferroviario de subsidios estatales y la generación de ingresos. En el año 2005 a 2015, durante la década hubo un incremento en la inversión en carreteras y un esfuerzo por extender la red ferroviaria. Al mismo tiempo, las carreteras incrementaron su importación relativa en las exportaciones, mientras alrededor del 20% de las exportaciones se realizaban por ferrocarril en 2004 en 2008 el transporte ferroviario cayó el 15% y el carretero era responsable del 26% de las exportaciones. Ferrocarriles. Si la minería de la plata y luego la del estaño iniciaron la construcción de ferrocarriles a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX, luego del interludio por la construcción de la red oriental a mediados del siglo pasado, como para cerrar el círculo, entre comillas, en la historia de los ferrocarriles en Bolivia a inicios del siglo XXI es otra vez la minería que promueve el tendido de líneas férreas. Esta vez la explotación de plata, plomo, zinc en la mina de San Cristóbal, que está encontrada en la provincia Norlides del departamento de Potosí. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo 4, Desarrollos de los ferrocarriles en distintas partes del mundo. Aquí vamos a ir observando de qué manera es que los ferrocarriles en distintos continentes han ido evolucionando. El continente que más impacto ha tenido, el que más se han ido desarrollando los ferrocarriles ha sido en el continente asiático. Es por eso que el primer país que lidera en el ranking es China. Es un líder indiscutible. Como podemos observar, tiene muchos trenes importantes. Tiene el tren G17 y el G39 que alcanzan velocidades de 317 a 350 kilómetros por hora, que van desde Beijing hasta Nanjing. También tenemos el tren más rápido que está en China, que es el tren de levitación magnética, que es el Maglev Shanghai, que puede recorrer 30 kilómetros en 7 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ese tren está a base de la levitación magnética y también va desde el aeropuerto de Pudong hasta el centro de Shanghái en 7 minutos, con una velocidad de 431 kilómetros en un periodo de prueba y puede alcanzar hasta los 501 kilómetros por hora. Como se puede observar en su marcador del trencito, llega a una velocidad de más de 430 kilómetros por hora. Este es el tren más rápido del mundo. También tenemos otros ferrocarriles. En Tailandia, por ejemplo, el ferrocarril de la muerte de Nanchanaburi a Nam Tok. ¿Por qué se llama ferrocarril de la muerte? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros tailandeses que han sido obligados a construir las líneas de este tren han sido obligados por los japoneses y se llama ferrocarril de la muerte porque muchos prisioneros han ido muriendo en esta construcción. Y este tren pasa por un tremendo bosque y también por piedras. Cuando pasa por estas piedras, pasa por en medio de piedras gigantes, que estas piedras han sido picadas por los prisioneros. Otro tren importante es el tren bala de la red Shinkansen del Japón. Este es el tren más rápido del Japón, que es eficiente y que conecta con los trenes de alta velocidad superior a 320 kilómetros por hora, con más de 50 años de historia. Estos trenes también cuentan con línea de 2.300 kilómetros de red.
En el continente europeo, el segundo puesto lo tiene Italia. Como ya dijimos, el primer puesto lo tiene China. El segundo puesto lo tiene Italia, con su tren Italo 9955, con una velocidad de 272 kilómetros por hora. El quinto lugar en Europa lo ocupa España, y este es su tren, el AVE 3062, que puede recorrer 242 kilómetros en 56 minutos a una velocidad de 259 kilómetros por hora. Como se puede observar en la foto, es un tren recontra rápido y es un tren europeo, el AVE 3062. En el continente americano tiene una gran deficiencia. A diferencia de los otros continentes, se tiene pocos trenes, por decirlo. Y el proyecto más importante, el que más esperado, es el proyecto Bioceánico Central. Es un proyecto ferroviario que se ubicará en Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú. Como se puede observar en esta imagen, por acá está Brasil. Este proyecto unirá los puertos de Santos, que es de Brasil, que va a llegar por acá, hasta el puerto Hilo del Perú, pasando por Bolivia. Este es como se observa, el proyecto ferroviario boliviano, y también se tiene otro proyecto peruano. En el 2013, el presidente Evo Morales conversó con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, sobre la posibilidad de construir un ferrocarril. Entonces, el presidente chino solicitó un estudio de prefactibilidad para 2014. Se trata de un proyecto que permitirá la conexión central de América del Sur, posibilitando el intercambio comercial entre estos países y la posibilidad de exportación a los mercados de ultramar. Ha sido sacado del fichero del Proyecto de Ministerios de Obras Públicas y Servicios Vivienda 2016. ¿Por qué se llama el proyecto Bioceánico Central? Porque va a ir conectando el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y este ferrocarril va a ser de gran ayuda, porque originalmente tienen que darse una vuelta para dar la vuelta hasta el Océano Pacífico, y eso implica más tiempo y más costo en los barcos. Este es un proyecto muy esperado de América Central. En el continente africano también se tienen trenes. Este es el tren Clear and Simple. El servicio de tren de alta velocidad del continente africano cubre la ruta entre el Aeropuerto Internacional Oliver Tambo y el centro de Johannesburgo, con una velocidad máxima de 160 km por hora que recorre en 15 minutos el trayecto. El Metrorail Gondran es diferente al resto de los ferrocarriles que operan en África. África también tiene sus ferrocarriles. También tienen ferrocarriles en Marruecos, en Arabia Saudita, y que tienen grandes velocidades, 174, 163, 250. Es por eso que se tienen los 10 países con los trenes más rápidos del mundo. Como bien dijimos, el primero es el Maclay Shanghai de China, que ocupa el primer puesto en el ranking. El segundo puesto lo tiene Italia, como ya dijimos. El tercer puesto lo tiene Francia. El cuarto puesto lo tiene Japón. Y Japón, los trenes más importantes, como ya se explicó más antes, son los trenes rápidos del Shinkansen. En España también se tienen trenes rápidos, como quinto lugar el AVE 3062. Este es el más rápido de toda España. También hay el AVE 3059 y algunos trenes así de rápidos. El sexto puesto lo tiene Taiwán. El séptimo puesto lo tiene Alemania. El octavo puesto de África y todo eso lo tiene Marruecos. El noveno lo tiene el Internacional Bruselas de París. El número 10 es Corea del Sur. Como se puede observar, ninguno de estos países, ninguno de los nombres de país de América Latina se encuentra en este ranking. Los países más avanzados en cuanto a los ferrocarriles, los que han tenido más impacto en el desarrollo urbano y todo eso, han sido los países asiáticos y los europeos. Como cuarto subtítulo tenemos el desarrollo de la red ferroviaria en Bolivia, el Plan Maestro sobre la modernización y rehabilitación, la red ferroviaria más adecuada para el 2020 y la rehabilitación y modernización por etapas. Debido a eso, la ENFE tiene proyectos individuales de construcción de vías de enlace entre ambas redes, mejoramiento de vías.
requiere también la mejora de la operación y rehabilitación y modernización de las instalaciones y materiales rodantes existentes. Bolivia necesita un plan maestro para poder poner en marcha los ferrocarriles. Es por eso que se ha establecido el Plan Maestro sobre la modernización y rehabilitación por etapas del ferrocarril a corto, medio y largo plazo. Este es un estudio planteado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en JICA. Es un plan maestro que ha sido propuesto por JICA, para ENFE, para Bolivia, para una, como dice acá, la red ferroviaria más adecuada para el 2020. Y es un plan de rehabilitación y modernización por etapas desde 1991, 2000, 2010 y 2020. Se tienen propuestas. Para empezar, la red ferroviaria adecuada para el 2020 se han hecho 8 planes, de los cuales se han seleccionado 4 alternativas. Estas son las alternativas. 1, 2, 3, 4. Al seleccionar estas 4 alternativas se han ido evaluando de forma cualitativa. Por ejemplo, la evaluación económica, evaluación financiera, magnitud de la inversión. Es por eso que para entender el plan 1, que es este plan, ha sido importante. Se ha tenido en cuenta este plan es seguro y estable. Pero el plan 2, que es este de acá, es el plan de rehabilitación y de restauración. En poco tiempo se puede optar por el plan de rehabilitación tras un estudio de factibilidad. Se ha decidido por el plan 2, que tiene es más seguro y estable. También se tiene la elaboración, se tiene un resumen del estudio de factibilidad. La elaboración de un mapa topográfico, la elección de la ruta exacta, el planeamiento general y discusión, el planeamiento de la ruta más adecuada, el diseño detallado y el costo de la ejecución de la obra. El plan para el que se ha decidido es la alternativa 2. Para todo esto se debe tener medidas de mejoramiento de explotación de transporte de los pasajeros. El mejoramiento del sistema de explotación de transporte de los pasajeros establece parada de trenes expresos, el mejoramiento del sistema de reserva de asientos, también mejorar el sistema de tarifación de los pasajeros, también el mejoramiento de los trenes de explotación con trenes de turismo. ¿Por qué los trenes de turismo? Se pueden tener trenes de turismo, es lo que plantea, para ir a visitar, por ejemplo, el centro de Tiwanaku, también las aguas termales, es decir, y vistas nocturnas, que puede ayudar mucho a la realza de los ferrocarriles, pero sobre todo un transporte enlazado con los autobuses sin tramos sin ferrocarril. Este plan no solo trata de que el ferrocarril sea un medio de transporte ya, también trata de enlazar con autobuses que no tengan, que los tramos no tengan ferrocarril. De la misma manera se tienen medidas de mejoramiento de transporte de carga. Para los de carga se promueve la modernización de métodos de transporte adecuados para la modernización por mercancía. Transporte de contenedores. Se propone en este momento que para el mejoramiento del transporte de carga se debe llevar en los contenedores que tienen 20 pies, para llevar de una frontera a otra, de un país a otro. También se propone el transporte internacional de carga, llevar de país a país, y el transporte mutuo interior de carga. También se propone el transporte intermodal, con transbordo entre camiones y vagones, eficiencia de mercancías. Este plan propone que tanto para los pasajeros como para las mercancías, para los pasajeros puede haber un enlace con autobuses y otros medios de transporte, que para los de transporte de carga también se puede hacer transbordo con camiones y vagones, para una eficiencia de las mercancías y todo eso. Como plan 2 del plan maestro para Bolivia se tiene el plan de transporte de material rodante, el plan de transporte. En condiciones básicas para proyectar planes de transporte, la cantidad de trenes de pasajeros y carga en tramos que se hará falta la capacidad de trenes, se realizará el mejoramiento de equipos tales como la construcción de nuevas cabinas de señales conforme con el plan de modernización para satisfacer la mayor demanda de transporte. El plan de material rodante.
Este es un plan que se tiene con vagones para trenes de pasajeros, locomotoras para trenes de carga, vagones de carga, número de material rodante requerido, con planes de mantenimiento de material rodante. Se debe tener en cuenta que estos planes son muy importantes para que se pueda desarrollar los ferrocarriles. Nuestro tercer plan de equipamiento dice que se debe tener el mejoramiento de líneas existentes, que se tiene proyectado mejorar equipos, instalaciones, rieles, durmientes, balasto, ancho de vías, ancho de espacio de vías. Como se puede observar en la imagen, se está haciendo el mejoramiento de las líneas existentes. Es una imagen cualquiera sacada de internet, pero se refiere a que deben cambiar estas líneas, las maderitas, en caso de que el tren sea más ancho, más grande y todo eso, hacer que sea el espacio, que el ancho del espacio de las vías sea más grande para que pueda cumplir las necesidades. También se propone el mejoramiento de estaciones, mejorar las playas de estación, construcción de nuevos andenes, cambio de cableado, instalación de nuevas cabinas de señales, instalación de equipos intermodales. También se tiene que mejorar necesariamente las estaciones, aparte de las líneas existentes. El plan de equipamiento también está relacionado con puentes. En algunos puentes de ferrocarriles se usan estribos o pilares provisionales durmientes apilados. Estos son los que se van a ir reforzando, porque a través del tiempo han ido envejeciendo y sí o sí se los tiene que reforzar. Plan de equipamiento relacionadas con la protección de vías, las barreras protectoras, muros de contención y protección de taludes. Se debe ir protegiendo las vías, por eso es que se tienen las barreras protectoras, y también se debe ir mejorando los tramos dañados por los desastres entre Oruro y Cochabamba. Se tienen otros planes, que es el plan de nuevas líneas. El plan de nuevas líneas son las que proponen nuevos lugares por donde puede ir el ferrocarril. También se tiene el plan de equipos de señales y comunicación. Para esto se necesitan aparatos de bloqueo y semáforos, también dispositivos de protección a paso de nivel y el sistema de radiotelefonía. También se tiene el plan de administración de operación y el plan de inversión por etapas. Esto significa que se tiene que ir rehabilitando y todos estos planes se van a ir haciendo con ayuda del Banco Mundial. Como ya se dijo anteriormente, el plan maestro de rehabilitación ha sido estudiado y ha sido publicado por la Cooperación Internacional del Japón, JICA. Es un plan que se tiene desde el año 1991 y está hecho por etapas 2000, 2010 y 2020. El tren metropolitano de Cochabamba y Bolivia. Este es un proyecto importante que ya se está construyendo. Es por eso que dice, Cochabamba arranca con el proyecto más ambicioso, el tren metropolitano con una inversión de más de 537 millones de dólares, que va a contar con 3 líneas por ahora, después se va a ir aumentando. La duración de este proyecto tiene de 3 años. Esta es la línea verde, con la línea amarilla y la línea roja. Actualmente se tiene problemas con la línea amarilla, pero se debe tomar en cuenta que la línea roja es de la estación San Antonio, la vieja estación San Antonio, que va a ir hasta la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón, con una longitud de línea de 5.26 kilómetros. La línea amarilla se tiene con una longitud de 7.74 kilómetros de línea, que va a ir cruzando por el río Rocha de la avenida Sacama y hasta Castillo. Sin embargo, la línea verde, que es la línea más grande, se va a tener 27.37 kilómetros de línea, ¿no? Que va desde Suticoyo, Sipe, va a pasar por el municipio de Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapiroa, hasta la estación San Antonio. En total, este tren va a recorrer una línea de 40.3 kilómetros de longitud, que va a conectar los municipios de Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapiroa, Cercado, Sacaba, a través de 40.3 kilómetros de longitud, como ya se dijo más antes. Este es un proyecto ambicioso, tomando en cuenta que este tren es un tren ecológico y eléctrico, según lo que dijo el
gobernador de ese momento, Iván Canelas. No es un tren cualquiera, es un tren ecológico y eléctrico que va a ayudar a realzar la economía del eje metropolitano. Es lo que dijo el señor Iván Canelas. Este es un tren esperadísimo que estamos esperando que... 6. Conclusión. Los ferrocarriles se han desarrollado alrededor del mundo, como comenzó desde los principios. Los carriles de madera eran movidos por fuerza de los animales. Hasta la actualidad que tenemos los trenes más rápidos, ecológicos y eléctricos, como es el Shanghái, con una velocidad de hasta 500 kilómetros por hora. El desarrollo de los ferrocarriles ha sido tremendamente tecnológico este último siglo. Sin embargo, los ferrocarriles aún no han aprovechado por completo en las ciudades, en su diferente tipología y funcionalidad, en todas las potencialidades. Por ejemplo, en las grandes aglomeraciones urbanas no explotan las posibilidades que ofrece un sistema de transporte interno y la estación como de un sistema de intermodalidad. El continente asiático es el continente más desarrollado en cuanto a tecnología. Como se pudo demostrar, China es el país número 1 que ha desarrollado trenes eléctricos recontra rápidos y todo eso, con levitación magnética incluso. Es por eso que los ferrocarriles han sido impactantes, tanto que realzan las actividades económicas y comerciales, además de que conecta con el exterior. Los ferrocarriles conectan con el exterior. Eso podemos concluir. Eso es todo, amigos.